vamos a continuar con el mensaje de Juan el Bautista. Esta sería la segunda parte. La semana pasada habíamos visto que Juan era el mayor de los profetas. Jesús mismo había dicho que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, hay una frase que quedó allí sin explicar, ¿no? Porque Jesús también dijo que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, ¿no? Allí hay como una especie de contradicción, ¿no? Porque por un lado nos dice que Juan es el mayor de los profetas y que ninguno que ha nacido de mujer es mayor a él. Claro. Sin embargo, Jesús luego allí mismo dice que el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Entonces, claro, hay una aparente contradicción, ¿no? O una paradoja. Entonces necesitamos nosotros volver a estudiar el tema para explicar esa parte que quedó como que en el vacío, en el aire. ¿Está bien? Lo vamos a hacer leyendo Mateo 11, capítulo 11. Dice así, Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Esto es increíble, ¿no? Porque Juan días antes había enseñado en forma enfática, ¿no? Contundente, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo y que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso lo hizo enfáticamente, ¿no? Ahí habíamos visto la fuerza de la oración la semana pasada, ¿no? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy, Él es, ¿no? Fue radical su mensaje. Inclusive también él habla de que la paloma se posesiona sobre Jesús y por eso que él llega a mencionar que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Sin embargo, ahora Juan se encuentra en una situación diferente, ¿no? Una escena diferente, está en la cárcel. No está en el desierto libre predicando, ahora está en una situación precaria, ¿no? Bastante precaria, difícil para él. Imagínense las cárceles en esa época, ¿no? Muy. Hoy son mejores, ¿no? Eso eran cárceles horribles y ahí fue encerrado Juan el Bautista. Entonces él estaba allí mostrando su humanidad. ¿Me entiende? Porque somos humanos y hay momentos en nuestra humanidad que flaqueamos, que tenemos ciertas debilidades. Con esto él no está negando lo que ha predicado, simplemente ya en su soledad, en esa cárcel fría, él comienza, ¿no? a divagar y comienza a pensar sobre Jesús, ¿no? Entonces manda a 2 de sus discípulos, dice, ¿no? Juan el Bautista desde la cárcel manda a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿no? a Jesús: ¿eres tú de aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿No? Sí, que hay una duda que tiene duda. Sí, sin duda alguna, allí hay un momento de flaqueza, por eso digo, ¿no? De debilidad, que nos muestra, aunque es profeta y ha dicho las cosas con contundencia, ¿no? En forma clara, diáfana también, ¿no? Sin embargo, cuando se encuentra en una situación nada fácil, muy complicada, entonces ahí está la debilidad humana, digamos así, ¿no? Aquí vemos al Juan el humano, ¿no? Claro. Tal como nosotros también somos, y seguramente hay momentos de debilidad, de flaqueza, cuando nos ha saltado la duda. Pero Juan Juan sigue creyendo en el Mesías, en el reino del cielo, porque la pregunta es mesiánica: ¿eres tú o esperamos al otro? No niega un Mesías, sino que está deseoso
de entender un poco más. Ahora desde la cárcel, ¿no? Está en el momento de desesperación cuando dice... Sí, su mensaje fue contundente, claro, pero aquí es una duda personal, ¿no? Así que manda a sus dos discípulos. ¿Sabes qué? La respuesta de Jesús también es interesante, una respuesta bastante loable, ¿no? Miren lo que le dice, no le dice ni siquiera yo soy, ¿no? Sí, yo soy, que uno naturalmente esperaría, ¿no? Jesús más bien le dice algunas cosas. El 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Eso es todo el mensaje de Jesús. Pero estaba diciendo que él claro, era todopoderoso. prácticamente Todo lo que era él. a través de las obras que Jesús está haciendo se muestra evidentemente que es el Mesías, que no tiene por qué tener dudas, ¿no? Interesante, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¡Qué belleza!, ¿no? O sea, es un mensaje bello, es un mensaje de restauración, es un mensaje también de sanación, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de libertad, porque ahora con el mensaje de Jesús... Y de seguridad para limpiar las dudas. Exacto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué creen que habrá sentido Juan al escuchar esto? Por supuesto que se emocionó. Él es. O sea, no hay dudas, no tengo que seguir balbuceando. Él es. Porque las obras las está haciendo. Porque esas obras las tenía que hacer el Mesías. Él tenía que desatar las cargas, ¿no? Él tenía que predicar el año agradable del Señor. Él tenía que libertar a los oprimidos y dar paz a los que no tenían. Entonces, eso es lo que Jesús está enseñando. Es el Evangelio, porque el Evangelio es el Evangelio de la libertad. A partir de allí no sabemos más de Juan el Bautista, porque él moriría, pero murió... Murió en la cárcel, ¿dónde estaba? Sí, en la cárcel, pero escuchando el Evangelio, ¿no? Murió con la certeza inquebrantable que Jesús era el Mesías, y murió en ese gozo de haber visto a Jesús. Él vio a Jesús, pero no vio más. ¿Entiendes? Aquí va el mensaje. Él vio a Jesús, pero no vio más. No lo vio a Jesús por la vía dolorosa. Él no lo vio a Jesús en la vía crucis. Él no vio a Jesús golpeado, maltratado, vituperiado. Él no vio el escándalo de la cruz. Él no vio la muerte de Jesús. Él tampoco vio la resurrección de Jesús. Hay cosas que Juan no supo y no los vio, simplemente los creyó. Pero no tuvo ese privilegio de ver las escenas de la obra reconciliadora de Jesús que hizo a favor nuestro. Eso no lo pudo ver. Murió joven. Yo ya dije que el ministerio de Juan fue efímero, fue bastante corto. Vio lo suficiente como para creer que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado, pero no lo vio quitando el pecado del mundo. ¿Entiende? Él dijo que quita el pecado del mundo, pero no lo vio quitando el pecado del mundo. Tremenda sorpresa que se ve. Sí, exacto. Él no vio lo que nosotros podemos hoy contar, y con seguridad y certeza también. Vamos a leer ahora sí los siguientes textos. El 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo,
entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y aquí es donde entramos al tema. Aquí estamos ya tocando piel. Jesús está hablando cosas excelentes sobre Juan el Bautista. Y está hablando en qué consistía su mensaje. No era alguien delicado. Él estuvo en el desierto y su objetivo de Juan era preparar el camino del Señor, como vimos la semana pasada. Y ahora Jesús reconoce que entre los que se ha levantado de mujer no hay alguien que llegue al nivel de Juan el Bautista. Para Jesús, Juan el Bautista es el mayor de los profetas. Es el mayor. No es Isaías, no es Ezequiel, no es Moisés. Para los judíos era Moisés. Y los judíos tenían en Moisés su esperanza, ¿no? Usted sabe, los judíos tenían en Moisés su esperanza. Pero Jesús dice que es Juan el Bautista. Por esta razón, porque todos los profetas antes de Juan el Bautista hablaban de Jesús, comentaban de Jesús, hablaban algo acerca de Jesús. ¿Dónde iban a nacer? ¿Quién iba a ser su madre? ¿En qué consistían sus obras? Hablaban de su sufrimiento, de su muerte, como Isaías 53. Pero estos profetas no pudieron señalar a Jesús. Ese privilegio lo tuvo Juan el Bautista. Juan el Bautista, de todos los profetas, tuvo el gran privilegio de decir: ahí está. Los otros simplemente comentaban las características del Mesías, cómo iba a ser, dónde iba a nacer, el lugar donde iba a morir, la obra que iba a realizar. Pero Juan el Bautista tuvo este enorme privilegio de decirle a la gente de su época: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él mostró a las personas la realidad. Los demás hablaban de cosas que iban a pasar. Juan el Bautista habla de cosas que ya están pasando. El reino de los cielos se ha acercado. Él es. Juan está hablando ya de cosas reales, ¿no? Que se habían hecho ya claras en su época. Juan el Bautista señala en forma directa que Jesús es el Mesías. En ese aspecto Jesús habla de que es el mayor de todos los profetas, puesto que Él enseñó directamente a Jesucristo como el Salvador o el Mesías prometido por las Escrituras. Ahora, nos metemos en un problema, o Jesús nos creó el problema aparentemente, ¿no? Porque dice el 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ahí está el problema. ¿Cómo es posible? Yo tengo mi manera de pensar. Y lo vamos a ver. Vamos a ver. Dice que el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. Una contradicción bien... Claro, porque sí. Uno es mayor por el otro es menor. Claro, exacto. O sea, los pequeños llegan a ser mayores que Juan el Bautista. Entonces nos encontramos en una contradicción. Hay un profeta que es el mayor de los profetas o el más grande. Para Jesús también existen pequeños. Existe un grupo de personas que son pequeñas. Son pequeñas. Alguien me dijo hace algunos días: me siento tan pequeño, me siento diminuto, me siento pequeño, ¿no? Hablando de inferioridad, ¿sí? Entonces a mí se me vino a la memoria que el Señor, miren, y le voy a hacer una revelación, que el Señor ha plasmado su reino, la base de su reino está basado en los pequeños. Lo común, Contrariamente a los ejércitos. Los ejércitos, usted sabe, tienen una preparación, ¿no? Y van los mejores, las personas bien preparadas para enfrentar una batalla bélica, ¿no? Siempre se basan en los más vigorosos y los más fuertes, ¿no? Pero el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos tiene como base los pequeños. Y Dios actúa no de forma con ventaja. Dios no actúa con ventaja.
Es interesante, Dios actúa sin ventaja, con desventaja, digamos así. ¿Y cuáles son los pequeños? Eso quiero explicarles. Miren, vamos a Salmos un ratito. Salmos 8 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es decir, la fortaleza de Dios se encuentra en la boca de los niños y de los que maman. Sobre eso ha fundado su fuerza, su fortaleza. O sea, Dios se ha arriesgado. Sí, Dios se ha arriesgado porque Dios ha fundado su fortaleza, su fuerza en los pequeños. Y tú puedes confiar tu casa, tu seguridad, todo tu empresa en un pequeño. Pues Dios sí lo hace. ¿Entiendes? Dios sí lo hace. Dios lo hace. Dios siendo grande, Dios siendo excelso, Dios tuvo que hacerse diminuto, una célula diminuta. Siendo Dios, ¿no? Todopoderoso, omnipotente, Jehová de los ejércitos dice la Biblia, pero se tuvo que hacer una diminuta célula. Dios actúa con desventaja. Contrariamente, el enemigo siempre actúa con sus ventajas. ¿Ustedes se acuerdan la historia de David y Goliat? ¿Quién venció a quién? Goliat medía más o menos 3,80 metros. Era tremendo. Era una pared. Claro, una pared. Y era un hombre que sabía cómo usar las armas. Preparado para la guerra. Tenía todo su equipo, ¿no? de guerra. Era avezado, era un consumado guerrillero. Y Dios ahí utiliza a un niño, David. Un diminuto, un inferior. Los dioses griegos, usted ve, tenían, los dioses griegos tenían, pero tenían poderes. Influencia. Sí, no era fácil, pero el Dios de la Biblia se hizo diminuto para poder darnos la victoria. Entonces, asimismo, su reino también está basado en pequeños, no en poderosos, no en grandes, sino en pequeños. Por eso dice, el más pequeño es más grande que Juan. Entonces todavía no, vamos, ¿qué dice Jesús? Que el más pequeño es más grande que Juan. Entonces volvamos a Mateo, porque ahí está la respuesta. En el mismo libro de Mateo 11, Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Está más claro? ¿Está más claro, no? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús mismo estaba hablando la maravilla de Dios, que Dios ha revelado sus misterios ocultos. ¿A quiénes? O sea, que los pequeños saben mucho más que Juan el Bautista. ¿Sí está entendiendo? Los pequeños saben mucho más que Juan el Bautista. En ese aspecto son mayores que Juan el Bautista. Si bien es cierto, Juan el Bautista enseñó que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan no pudo ver más allá de eso. Pero los pequeños que conforman su iglesia, su reino, ellos han visto más que Juan el Bautista. Ellos han visto la verdad del Evangelio en forma más clara, en forma más brillante. Esos pequeños somos nosotros, que llegamos a ser mayores que Juan el Bautista. No porque tenemos mucha inteligencia, sino porque Dios nos ha revelado sus misterios. ¿Y cuál es ese misterio? Es el misterio de la cruz, es el misterio de la muerte de Jesús. Es decir, los que estamos después de la cruz podemos ver más, tenemos más luz. Juan tuvo una luz verdadera, concisa y exacta, pero él no pudo ver la totalidad de esa luz. Los que estamos después de la cruz, quienes somos los pequeños,
porque no somos sabios, porque no somos poderosos, podemos ver la gloria de la cruz. La gloria que emana de ese sacrificio precioso que hizo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Eso no vio Juan. Juan no vio a Jesús cargar la cruz. Juan no vio a Jesús llevar los clavos. Juan no vio a Jesús llevando la corona de espinas. Juan no vio la sangre que fue derramada sobre esa cruz. Juan no vio el sacrificio de Jesús. En cambio, los que estamos después de la cruz podemos ver la totalidad de esa obra de Jesús, comprender en forma cabal lo que el Señor ha hecho. Por eso dice, el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Y estamos hablando de pequeño en el sentido de que de comprender. Porque Juan todavía decía, ¿es él o esperamos a otro? Nosotros no podemos decir eso. Nosotros no podemos decir, ¿es él o esperamos a otro? Nosotros podemos decir, él es. Y no debemos tener dudas. Él es el Mesías que Dios había enviado y ha enviado. Entonces sabemos estos misterios que ahora se han revelado, se ha descubierto. Ahora, esto no es porque tengamos superinteligencia. Claro, seamos superdotados. Simplemente porque Dios nos ha revelado el Evangelio. ¿Sabes qué? Me gustan las palabras de Pablo en Efesios. Miren, en Efesios, capítulo 3. Es hermosísimo estas palabras ¿sí? Efesios 3, 3:8. Pablo, años después, ¿no?, diría algo parecido a lo que Jesús está mencionando ahí. Miren lo que dice. Efesios 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es. Pablo llega a ser mayor que Juan el Bautista, Pablo, porque Pablo pudo entender la gracia. Y dice que Dios fue por su gracia que le reveló el evangelio para que él lo predicase entre los gentiles. Y él se considera como pequeño. Claro. Él se considera pequeño. Aunque soy menos que menos que nada. Pero llega a ser grande porque sabe el evangelio. Llega a ser grande porque conoce el evangelio. ¿Entiende? Él conoce el evangelio. No dudo que siga siendo pequeño, pero desde la óptica de Dios es grande, porque Dios ha depositado su tesoro en un vaso de barro. ¿Entiende? Las insondables riquezas. Exactamente, ¿no? Dice, para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, es eso, ¿no? Es el evangelio que Dios nos ha revelado, aunque podemos seguir considerando pequeño. Sin embargo, desde la óptica de Dios, por el hecho de que Él nos ha revelado el evangelio, entonces podemos decir que sabemos más que Juan el Bautista. No podemos tener lugar a dudas. Podemos con confianza decir, Él es. No espero otro Mesías, Él es. Todo lo que estaba revelado en el Antiguo Testamento ha sido cumplido en el Señor Jesucristo. No esperamos otro Mesías. Debemos tener la certeza que Él es Jesucristo de Nazaret. Jesús, Él es el Cristo. Ya no esperamos a otro. Él ya vino. Tenemos la certeza de que todo lo que hizo por nosotros basta para salvarnos. ¿Estamos? Basta para salvarnos. Hay una canción que dice, Jesucristo basta. No más. No esperes a otro gurú. No esperes a otro líder. No esperes a alguien que te pueda sacar de la bancarrota. No creas en falsos ofrecimientos. Él es. Jesucristo ya ha venido. Él es nuestro Salvador suficiente, pleno y completo. Él es el que nos ha dado la victoria. Aunque sigamos siendo pequeños, sin embargo, podemos tener la certeza de que Él es. En ese aspecto somos mayores que Juan el Bautista, porque vemos lo que Él no vio. Porque tenemos certeza y seguridad que las cosas todas se han cumplido en Él. Sus promesas se han hecho realidad en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Yo creo que cuando nos encontremos con Juan el Bautista, hablaremos en el cielo de todos esos detalles que Él
Él no pudo ver, pero Él lo creyó. Él no pudo ver, pero él murió con esa esperanza de que al que vieron sus ojos y al que Él señaló, Él es. Pero los detalles que él no pudo comprender, los redimidos en el cielo le podrán contar, porque en el cielo no habrá tema más grande que seguir hablando de Jesús, porque son inescrutables riquezas. Es decir, lo que Cristo ha hecho por nosotros es insondable, es una ciencia que jamás nos puede cansar, porque cada vez cuando se estudia la venida de Jesús a esta tierra, eso infunde amor, eso nos trae pasión, y eso nos trae también fe, nos trae esperanza, ¿no? Por lo tanto, hablar de Cristo es un tema que no se acaba, no se agota. Cualquier otro tema se puede agotar, pero el tema de la cruz no se agota y no cansa, ¿sí? No, jamás cansará, jamás se agotará. Hay una canción, y con esto quiero terminar, dice así: si todo el cielo fuera un gran papel y todo hombre un escritor, no bastaría para escribir del gran amor de Dios. Amén.